Muy buenas noches con todos. Voy a proceder a entrevistar al joven Joel Chango. Esta entrevista se trata sobre la educación especial en el Ecuador. Buenas noches, joven Joel. Mi nombre es Isabel Pandashina, soy estudiante de 10º semestre de Psicología General de la Universidad de Indoamérica. Por favor, ayúdeme con una entrevista que tengo sobre la educación especial. Háblame, por favor, ¿qué entiende usted sobre la educación especial? Primeramente, muy buenas noches para los que escuchan. Un gusto poder compartir una opinión más acerca de la educación especial. De hecho, gracias Marta por esta acogida que me indicas. Entonces, la pregunta, ¿qué comprendo en sí por la educación especial? Considero que la educación especial como tal o educación diferencial es el conjunto de conocimientos científicos, de intervención educativas, psicológicas, pedagógicas, sociales, médicas, a atender a optimizar y potenciar al sujeto, o sea, desde un enfoque interdisciplinario, no solo enfocándose en el lado pedagógico, sino enfocándose en esas excepcionalidades para forjar capacidades de cada una de ellas, de los chicos, en este caso, sin ninguna excepción. Ya, Joel. Como decía, la educación especial, bueno, esta educación especial se trata de las distintas necesidades que tienen los niños en forma de las discapacidades que tienen ellos, ¿verdad? Cuénteme, los niños con estas distintas discapacidades, ¿pueden ser o cree usted que deben ser discriminados o aislados socialmente o en educación o por compañeros o por profesores, diría yo? ¿Cómo cree usted? Ah, en este caso, como indicas, desde mi punto de vista, no considero que deben ser discriminados, sino integrados a un proceso educativo normal como un ambiente con otros, vinculándolos con otros niños. Pero aquí el desafío viene en sí ejecutar es a los profesores, aún no cuentan con esa capacidad para forjar y desarrollar y deconstruir lo que son las mallas curriculares. En este caso, digamos, tenemos a niños, 20 niños en el aula y tenemos a un niño especial en el aula. Entonces, el profesor vendría a estar diseñando su materia, indicar de diferentes formas y así forjar. Entonces, de mi punto de vista, no considero que deberían ser excluidos, sino integrados para forjar sus capacidades y talentos de diferente forma. Y de hecho, todos los individuos, todos los niños deberían forjar alrededor de este niño que tiene su excepcionalidad, entonces con el fin de potenciar y desarrollar sus habilidades y con eso los niños considero que aumentarán su inteligencia emocional y también estarán aprendiendo las habilidades. Entonces de esa forma considero de tal, pero el desafío aquí en Ecuador existe tan grande. Entonces por eso que muchas veces por falta de o por falta de conocimiento o por ya sistematizar, tratar a este tipo de población, vienen a construir escuelas especiales. Entonces, desde mi punto de vista sería bueno integrarlo, pero el desafío es el de los profesores, en sí, de todo ese sistema educativo, que un día esperemos que todo esto cambie y construya y desarrolle esas capacidades y potencialidades en un mismo ambiente al estudiante, sin ningún tipo de, sin exclusión por su excepcionalidad. Muy bien, joven Joel. Una preguntita más. No sé si usted cree o piensa que los niños con estas dificultades de aprendizaje o con distintas discapacidades que tenga deben asistir o ir a un centro de educación específicamente para ellos o pueden
yo que sé, asistir a las escuelas fiscales o en particulares. Eh, para ser más sistemáticos y bien objetivos, considero que por primera etapa, para enseñar los primeros pasos, o sea, para indicar los roles de en sí, de manejo de comportamiento en sí, o sea, enfocándonos más en la inteligencia emocional, pero que el grupo de niños que no son especiales como tal y el grupo de niños especiales, cierto estado, en cierto punto, los dos tendrían que estar en ese manejo de inteligencia emocional. De hecho, este punto, este aspecto es muy importante porque por falta y la carencia en este tipo de educación emocional, es por eso que empiezan a excluir a estos tipos de niños. Por tanto, para llevar al cabo y que todos estén en un mismo aula, es considerarlo por procesos, por pasos, inculcarlo desde pequeño, inculcarlo no son simplemente sociales como tal, sino humanos con estas personas, de aprender a mirar primero a nosotros mismos y partiendo de ese, de un sentido más amable, de un sentido, un sentir ese acompañamiento, podríamos estar desarrollando y pensarlo a un futuro, construir en el aula esas capacidades cognitivas a uno de los niños. Entonces, por partes, diría de mi punto de vista, por partes. Primero, indicando de tal manera y después, en caso de que amerite, llevarlo. Pero como decía al principio en la primera pregunta, ¿en qué consiste la educación especial? Es un vínculo que se forja de una base interdisciplinaria, de un enfoque, una atención interdisciplinaria, no solo un aspecto pedagógico. Ya. Joven Joel, por último, para terminar con la entrevista, ¿cómo cree usted que mejoraríamos las necesidades de la educación especial que tenemos en el Ecuador? Eh, ¿Cómo mejoraríamos en este tipo de población o cómo mejoraríamos en desarrollar la carga cognitiva, la capacidad cognitiva? Considero esos dos puntos. ¿Por qué? Es necesario, primero, es una responsabilidad tan grande para el sistema en sí de la educación. ¿Por qué? Porque aún no están capacitados, aptos como para desarrollar estos tipos de modelos de enseñar, de moldear, de instruir, pero no simplemente con materias sociales y matemáticas, por ejemplo, sino siempre manejo desde un punto de vista ese aspecto emocional. Entonces sería algo acogedor que las instituciones como tal opten desde un punto de vista más amable, de un punto de vista más sincera, no simplemente de llenar notas, no simplemente de insertar notas, no simplemente de calificar toda esa capacidad que tiene el individuo en un simple número. Entonces, considero que es un desafío primero para la educación, para que opte por este tipo de población y sobre todo empiecen a desarrollar sus capacidades, como por ejemplo en países ya desarrollados empiezan una investigación centrada en un tipo de población, como por ejemplo, aunque no se considera como niños especiales, sino por un ciertos tipos de indicadores. Un decir, existe en un aula un niño hiperactivo, entonces, ¿cuáles las habilidades del profesor para hacer, para enseñar, para instruir, para aportar desde el aspecto pedagógico? Entonces, en estos tipos de escenas, en las investigaciones que se ha optado y se ha visto, han desarrollado bancas como tipo bicicleta. Entonces el niño es súper hiperactivo y empieza a estar pedaleando en la misma banca sentadito y a la vez está realizando sus actividades. Entonces, colocar herramientas útiles para desarrollar y potenciar más
esas capacidades del individuo y desarrollar y forjar todos esos aspectos emocionales es un desafío para la población, porque aún considero que no están preparados, simplemente lo están mirando desde un punto de vista más, si digamos, simplemente para colocar notas o para cumplir las metas, objetivos. Entonces, no está preparado aún el sistema educativo de aquí de Ecuador. Considero de tal manera porque se mira la realidad, simplemente digamos que llegan a un 70%, un 80%, pero no llegan a cumplir todos los parámetros que amerita lo que es una intervención, lo que es una educación, lo que es una instrucción a una población excepcional. Joven Joel, le hago la última preguntita, ¿no? En Sí, caso claro. de que usted sea un docente, ¿qué estrategias manejaría para ayudar a estos niños con estas discapacidades diferentes que tienen? ¿Qué Eh, herramientas usted proporcionaría? Sí, consideraría no capacidades, sino como potencialidades diferentes de este tipo de individuos. De hecho, son muy excepcionales, no simplemente por el hecho o comparando con un cierto tipo de población y ellos determinan menos, ellos determinan, sino ya esto, cada individuo tiene su recurso y potencial por naturaleza. Entonces, ¿cuál sería mi mención si fuera el profesor? Desde mi punto de vista, lo que haría es identificar por niveles, por rango. El niño aprende a qué tipo de niños actúan de tal manera. Un ejemplo, niños kinestésicos, o sea, aprenden cuando el profesor empieza a utilizar las expresiones corporales, o niños más los que tienen activado la habilidad auditiva. Podemos decir, el niño está sentadito ahí escribiendo y el profesor dice, presta atención. Entonces, existe una carencia en esa parte. Entonces, aprender a identificar por sus capacidades, primero. Veo qué tipo de necesidades y capacidades tiene cada individuo. Entonces, forjar lo que son estos, moldear de acuerdo a la necesidad de cada estudiante, su malla curricular, enseñar de tal manera, porque cada niño, aun de no ser excepcionales o diferente tipo de capacidad en sí, tiene su manera de aprender. Entonces, es considerable determinar, estudiar bien primero la población a cuál voy, cómo está, a simplemente no insertar la información, sino aprender a mirar a más allá de esa necesidad que estableciendo, a más allá del aula y llegar sobre todo al corazón de los niños y a la mente de estos niños. Y así podríamos estar forjando y así podríamos estar instruyendo a enseñarle a ser más humanos y a ser más sinceros y íntegros en la vida. Yeah. Muy bien, joven Joel, le agradezco su colaboración. Para mí es un gusto que usted me ayudara con esta entrevista. Tal vez se desenvuelve mucho más mejor. Y gracias por todo. Que tenga una linda noche. Gracias, muy amable. Estoy para servir. Un fuerte abrazo y excelente noche.